El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Por qué no lo leemos juntos? Proverbios capítulo 1, versículo 7. 1, 2, 3. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Vamos a cerrar un momento más nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Y Señor, te pedimos que tú nos enseñes una vez más en este día. Señor, enséñanos tu temor. Enséñanos tu temor. Enséñanos a temerte, Señor. Enséñanos a temerte todos los días de nuestra vida, Padre. Enséñanos. Señor, que tu temor esté en nuestro corazón, que tu temor esté en la iglesia, que el temor del Señor vuelva a ser, Señor, la base de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es uno de los primeros proverbios, y usted sabe que los proverbios son consejos sabios. Cada uno de los versículos son consejos sabios, son concentrados de sabiduría. Amén. De hecho, de un versículo a otro, de un proverbio a otro, cambia de tema muchas veces abruptamente. ¿Se han fijado? Cambia de tema, pero cada uno es un concentrado de sabiduría. Y aquí en la palabra del Señor dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, o es la base de la sabiduría. Es la base de todo el libro de Proverbios. Todo lo que va a escribir el proverbista, bueno, que fueron varios, pero lo que van a escribir estos proverbistas está basado en este principio, en el temor del Señor. Porque hay mucha gente humanamente sabia que no tiene el temor del Señor, y su sabiduría, dice la palabra, que es diabólica, es terrenal. Y hay conocimiento, sabiduría humana, sabiduría diabólica, que no sirve de nada, pero la verdadera sabiduría se adquiere con el temor ¿de quién? Con el temor del Señor. Los que son necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los que son necios, los que repiten una y otra vez el mismo patrón de conducta, teniendo los mismos resultados desastrosos, vez tras vez, son los que desprecian el temor del Señor. Y yo quiero llegar a la sabiduría, yo quiero llegar a ser sabio, yo quiero llegar a ser un hombre sabio, yo quiero llegar a ser un hombre que no repite sus errores, que no comete nuevamente los mismos errores, sino que va creciendo y que va siendo un ejemplo que ayuda a los demás, que ayuda a su gente, a su familia, a llegar a la sabiduría, a llegar al Señor. Ese es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Yo quiero hablar de un Dios que necesitamos conocer más y más. La semana pasada hablamos de ese Dios que no se agrada apenas en rituales vacíos. El Señor, lo vimos la semana pasada, le dijo al pueblo de Israel en tiempos de la ley, en tiempos del ritualismo sacrificial, les dice: esos corderos, esos toros que ustedes traen, ¿piensan ustedes que yo los necesito? Lo que yo quiero que ustedes tengan es verdadera gratitud hacia mí, que sacrifiquen gratitud, que cumplan sus votos, que se acerquen a mí, que clamen a mí, que caminen conmigo, que me teman realmente. Yo deseo que conozcamos al Señor más y más, porque cuando vemos algunas conductas en personas que tienen tiempo en la iglesia, cuando vemos algunas decisiones, ciertas tomas de decisiones o ciertas percepciones que las personas de repente nos muestran, decimos: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué todavía piensa de esta manera? A veces pensamos de manera infantil, a veces pensamos de manera tonta, a veces pensamos de manera mundana, a veces tenemos pensamientos muy materialistas.
¿Por qué a veces las personas están buscando ayuda donde no debieran buscar ayuda? Personas cristianos muchas veces entran en círculos, en cuadros, ¿verdad? de problemáticos familiares, matrimoniales, existenciales, y acuden al psicólogo, acuden al psiquiatra, buscan comprar libros de autoayuda. Y cuando vemos eso en personas que tienen tiempo de venir a la iglesia, y fíjense, de venir a la iglesia, no voy a decir de caminar con el Señor, porque quien camina con el Señor no anda así. Pero cuando vemos algunas cosas así, es de preocuparse, porque entonces pensamos, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Qué está sucediendo en nuestras reuniones? ¿Qué está pasando con nuestras predicaciones? ¿Qué está sucediendo con nuestro caminar como iglesia en el Señor? Y realmente es preocupante, porque la palabra profetizó que en los últimos tiempos vendría la apostasía. Vendría la apostasía, donde personas que aparentaban caminar con el Señor se desvían del camino, se salen del camino. Eso es lo que significa apostatar: estar caminando con el Señor y salirse del camino. Y el problema de la apostasía dentro de la iglesia es que las personas no se dan cuenta que apostataron, no se dan cuenta que se salieron del camino. Piensan que están en el camino, piensan que caminan con el Señor, pero se salieron del camino, y todo esto sucede por no conocer a su Dios. No conocer a su Dios. Tú podrías estar ahorita aquí o en otro lugar, en otro grupo, en otro lugar litúrgico donde se enseñan otras cosas, y no es por estar en un lugar donde se ofrezca una liturgia que tú estás caminando con el Señor. No es porque tú cargues una Biblia es que tú eres verdaderamente cristiano. No es porque tú repitas una oración, porque tú cantes cánticos, no es porque tú vengas a nuestros servicios que tenemos durante la semana, o porque vayas con nosotros un día a llevar ahí la palabra del Señor a alguna colonia. Eso no te hace una persona que camina con Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos interesarnos en buscar su rostro, en buscar su presencia, en buscar saber quién es Él, cuáles son sus caminos, cuál es su corazón y qué es lo que Él quiere para mi vida, por qué Él me creó. Porque tú no estás aquí por milagro, tú no estás aquí por suerte, tú no estás aquí por azar, naciste con un propósito. Y el más grande es llegar a conocer a Dios. El propósito más importante en la vida del hombre es conocer a Dios y conectarse con Dios. Dios nos entregó su Espíritu, nos hizo seres eternos, con un principio obviamente, pero con una eternidad por delante. Tú no vas a dejar de existir, vas a seguir siempre por la eternidad, pensando, moviéndote, sintiendo. Y Dios nos llama a conocerlo. Y el proverbista, comenzando la serie de proverbios que va a escribir, él dice: lo primero es el temor del Señor. Lo primero que necesitas buscar tener en tu vida es el temor del Señor. Vaya conmigo ahora a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio 4:9 dice la palabra del Señor: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas, ¿qué dice allí? Repítalo. Amén. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí.
y yo mismo lo instruiré. Entonces, subraye eso si puede, ellos aprenderán a temerme toda su vida. Entonces, ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Los israelitas tenían temor de los dioses de Egipto. Habían vivido 430 años en una nación pagana llamada Egipto, repleta de deidades. Si tú estudias la historia egipcia, te vas a dar cuenta que estaban íntimamente relacionados con sus dioses. El faraón, de hecho, era un dios para los egipcios. La política y la religión estaban mezcladas en Egipto. Tenían muchos dioses, y cuando tú lees la historia del Éxodo, te das cuenta que los sacerdotes de esos dioses tenían poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Aún compitieron con los poderes que Dios empezó a manifestar en Moisés. Ya después no pudieron, pero al principio imitaron los milagros. Tenían poderes, veían manifestaciones. Todos los sacerdotes de la antigüedad, aún el día de hoy, nosotros venimos de un país donde todavía tienen un misticismo muy fuerte, y los sacerdotes de los dioses africanos son deidades africanas, religiones africanas, la Umbanda, Quimbanda, ellos realizan milagros, incorporan espíritus, los demonios hablan a través de ellos. Israel estaba muy impresionado con esos dioses, impresionado con esos milagros. La dinámica en Egipto era pensar que había muchos dioses, dioses para todo, como lo hubo aquí también en nuestro país en tiempos prehispánicos, que se adoraban a las potencias de los cielos y a las potencias de la naturaleza. En Egipto era igual, y cuando Dios los saca, después de 430 años de vivir allí dentro de esta nación, lo primero que hace el Señor es llevarlos a una montaña llamada el Sinaí y manifestarse, como nunca ellos habían visto a alguien manifestarse. Y Dios se manifiesta en un fuego, en un torbellino, la tierra tiembla, y todos empiezan a escuchar la voz de Dios, que es una voz como de trompeta, como de bocina, y una voz que va creciendo, 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 diciendo: yo soy el Señor, yo soy el Señor. Dios tuvo que establecer un límite para la montaña, porque esa montaña iba a recibir la presencia de Dios, y esa montaña iba a presenciar, a experimentar la santidad de Dios. Iba a ser tan fuerte la manifestación de la presencia de Dios que si alguien tocaba el límite de la montaña iba a morir por la santidad de Dios, por el fuego de la presencia de Dios. Dios le dijo: establece límites y dile a la gente que no traspase ese lugar porque va a morir, porque voy a manifestar mi presencia. Y eso sucede en el Sinaí, y 40 años después, casi 40 años después, porque Deuteronomio es la repetición de la ley. Para los que no lo saben, en Éxodo Dios entrega la ley, pero casi 40 años después Dios le dice a Moisés: repíteles la ley, porque necesitamos repetición, necesitamos recibir muchas veces los mismos principios para que entren en nuestro corazón. Repite la ley, háblales nuevamente los preceptos, los decretos, los mandamientos que les he dado. Y Moisés les está diciendo: tengan cuidado de no olvidarse. No olvidarse de lo que experimentaron. Y la experiencia no fue apenas cognitiva, no fue solamente información. La experiencia fue experiencia física también. No se olviden de lo que experimentaron, lo que vieron sus ojos. No dejes que se te borren de la mente mientras vivas. Asegúrate de informarle a tus hijos y a tus nietos lo que te pasó en el Sinaí. Porque se iba a volver, Dios sabía que se iba a volver mito, se iba a volver leyenda, que es que el abuelito vio a Dios, cuando había sido una experiencia real y verdadera. Transmíteles a ellos lo que pasó, lo que te pasó a ti y a la nación de Israel. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor. Jamás te olvides del día en que estuviste ante el Señor. Una práctica que yo tengo, cuando viene tristeza, dolor, quebranto, dificultad, recuerdo las experiencias que yo he tenido en la presencia de Dios y me levantan.
porque eso es el testimonio del Señor. Cuando Dios me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo los instruiré, entonces yo mismo los instruiré, amén, sabiduría, conocimiento. Entonces, a partir de ese momento, ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Necesitamos aprender a temer al Señor. Hoy día, la iglesia del Señor carece del temor del Señor. Carece del temor del Señor, no teme al Señor, no tiene miedo de Dios. Le da lo mismo vivir de cualquier manera. La forma en la que vivimos, la forma en la que gastamos nuestro tiempo indica cómo está nuestro temor de Dios. Y necesitamos aprender a temer al Señor, a temer verdaderamente al Señor, a conocerle en el temor del Señor. Acompáñame a Isaías capítulo 8, versículo 12. Isaías 8, versículo 12. 12 y 13. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. ¿Quién nos debería hacer temblar? ¿Quién es el que nos debería hacer temblar, iglesia? Temblar, literalmente, temblar de miedo. Dios le está diciendo a Isaías que las cosas que le dan miedo al mundo no te atemoricen, porque no hay que temer a eso. Que si la economía, que si la corrupción, que si la violencia, que si el robo, que lo que me pueda pasar en la calle, que la enfermedad, esas no son cosas por las cuales debamos temer, porque esas no son cosas importantes. Si te enfermas y te mueres, ¿qué? Te ibas a morir igual. ¿Cuántos saben que todos estamos destinados a morir físicamente? ¿Por qué tener miedo de morir? Si eso es lo que le pasa a todos, nos ha pasado a todos. A nuestros seres queridos les pasó, a nosotros nos va a pasar y a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a dónde vamos después. Que si me quedé sin trabajo, ¿cuántas personas se han quedado sin trabajo? Y continúa la vida y continúas viviendo. Aprende, le dice el Señor Isaías, a no tenerle miedo a las cosas que las personas tienen miedo. Aprende a temerme a mí. A mí. Al Señor. Ten por santo en tu vida al Señor. ¿Qué significa tener por santo en nuestra vida al Señor? Tenerlo presente. Dios está presente. ¿Cuántos saben de la omnipresencia? Donde quiera que estés, ahí está el Señor. Y aunque estés callado, Él está ahí viendo lo que piensas. Ten por santo al Señor en tu vida. Es que aun cuando estás solo, callado y pensando cosas, Dios está viendo ahí tus pensamientos, está presente en lo que piensas. Cuando estás ahí viendo esas páginas, Él está viendo lo que ves. Cuando estás platicando con personas que no son de la familia de Dios, teniendo pláticas incorrectas, Dios está escuchando tus pláticas. Dios está viendo tus prácticas. Ten por santo al Señor en tu vida, no en la vida del otro, no en lo que está haciendo el otro, lo que le pasó al vecino. Ten por santo al Señor en tu vida. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Cuando Dios se manifiesta en el Sinaí, Dios básicamente está diciendo: este soy yo. Nada que ver con aquellas
aquellos demoniecillos, aquellos espíritus, aquellos ídolos que tú les tenías miedo, esos no son nada. De hecho, les estuvo manifestando a través de las plagas que esos dioses, Dios se reía de esos dioses. Adoraban a las ranas, pues les mandó todas las ranas que tanto quería. ¿Qué es el temor? Esta palabra temor, en este contexto del hebreo, es la palabra yaré con Y y acento en la E. Iba a decir acento en la última E, pues ¿cuántas E's tiene, verdad? Yaré, temor. Significa, y apúntale porque es importante, temor y reverencia. Temor y reverencia en la Biblia a menudo denota un profundo respeto. Un profundo respeto, fíjate en esta palabra, asombro o reverencia al referirnos a Dios. Al referirnos a Dios. Profundo respeto, asombro y reverencia. Tenemos eso. Tenemos eso. Yaré también significa miedo y terror. Miedo y terror. También puede traducirse como tener miedo físico, estar aterrorizado o causar espanto, algo que te espanta, algo que te asusta, algo que te aterroriza, algo que hace temblar las piernas, que te hace perder la fuerza y casi desmayar. Eso es lo que significa temor. Y eso es lo que Dios quiere que tengas de Él. Alguien va a decir, hermano, ¿y qué onda con el amor y Jesucristo y la gracia? Vamos a ver todo eso, pero todo eso se basa en el temor del Señor. Hermano, hay un concepto en la iglesia que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento y que vivimos en otra época, se le llama la dispensación de la gracia y como que el Dios que tenemos cambió. Es el mismo Dios, Él no cambia. Dios dice, yo soy el Señor y yo no cambio. Y les explica, por eso no han sido destruidos, porque no cambio. Si yo fuera un Dios cambiante, ya hubieran muerto, pero como no cambio y soy misericordioso, soy paciente también, porque tenemos un Dios completo, yo no cambio, Dios no cambia. Necesitamos, iglesia, experiencias que nos lleven a conocer a un Dios digno de ser temido. Fíjate que en mi vida ha habido épocas, periodos de tiempos, estaciones donde Dios me ha traído en un tiempo de disciplina, en un tiempo de quebranto, en un tiempo de castigo, vamos a decirlo así, castigo divino. Y yo le agradezco. Y son épocas que yo recuerdo hoy con cariño y con gratitud, porque si no hubiera sido por esos momentos donde Dios me disciplinó, donde Dios me trató, donde Dios fue duro conmigo, yo no estaría hoy caminando con el Señor. Estaría desviado. Estaría caminando en la religión. Hay mucha iglesia que camina en la religión, que no tiene la presencia de Dios, que Dios no se agrada. La palabra lo establece, Dios advierte, si no eres frío o caliente, te voy a vomitar de mi boca. No es que Dios quiere que alguien sea frío, pero dice, por lo menos sé coherente. No vengas a mi casa a hacer un frío. Un tibio, perdón. Un tibio. Experiencias, hermanos. Ahí en el mismo capítulo de Deuteronomio 4:24, no lo busques, dice, Dios le dice a Moisés, cuando habla del Sinaí, de la experiencia que tuvieron, Dios le dice a Israel, el Señor, su Dios, es un fuego devorador. Él es Dios celoso. El Señor, su Dios, es un fuego devorador, fuego consumidor. Es lo que dicen otras versiones. Fuego consumidor. Él es un Dios celoso. Dios es fuego consumidor, amados. Dios es fuego consumidor. Dios no está jugando a la religión.
Se lo dijo a Israel en el Salmo 50, no estoy jugando a los sacrificios y a la liturgia, no estoy jugando, yo soy un fuego consumidor, un fuego devorador, un Dios celoso, un Dios que cela, un Dios que cela. Recuerdo una vez cuando era novio de mi esposa y llegó un antiguo novio, amigo. De veras se me fue, no fue broma, esta vez no fue broma, se me confundió la cosa. Llegó un antiguo amigo de la secundaria a la iglesia, estábamos en una reunión, creo que era una reunión de esas navideñas, y llegó el amigo y la saludó y todo. Yo me puse muy celoso. Yo no había experimentado el celo porque yo no había tenido una novia. Mi esposa fue la única novia, es mi exnovia de hecho. Me casé con mi exnovio, ¿verdad? Y cuando yo vi que estaba platicando con él y estaba toda emocionada de ver a su amigo de la secundaria, y para acabarle estaba bien guapo el tipo. Yo me sentí tan sacado de onda y no sabía lo que estaba experimentando. Y me fui al púlpito a doblar cables, buscando qué hacer, no sabía qué hacer. Y luego me lo lleva a presentar. Y yo por dentro, ojalá y te mueras, ¿verdad? O sea, experimenté celo. Los sentimientos de celo, hermanas y varones, son correctos en un nivel. Dios los ha puesto porque Dios es celoso. De hecho, ¿cuántos saben que Dios no solamente es celoso, es su nombre? Uno de los nombres de Dios es celoso. Es más, te puedes acercar a su presencia y puedes llegar: Dios celoso, vengo ante tu presencia. Los celos son un sentimiento divino, porque los celos hablan de exclusividad. Te formé, te creé para mí. Se lo dice muchas veces a la nación de Israel, se lo dice a la iglesia, se lo dice a sus hijos. La sangre fue derramada sobre tu vida para hacerte su posesión. Suyos. El Señor tu Dios es un fuego devorador. A Dios lo consume un fuego de celo por sus hijos, por su iglesia. ¿Quién es Dios entonces? Estamos conociendo quién es Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un fuego devorador, un fuego consumidor. En un gran sector de la iglesia se cree y se predica que el Dios que vemos en el Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento por causa de la obra de la cruz. Se dice, no, en la cruz la ira de Dios fue descargada sobre Jesús y ahora ya no estamos bajo la ira, estamos bajo la gracia y ya no tenemos que tener miedo de Dios. Echemos un vistazo al Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Vamos a ver si es diferente el Dios del Nuevo Testamento. Apunta estas porciones porque voy a ir corriendo sobre ellas, pero son experiencias que tuvieron las personas que conocieron al Dios encarnado. En Marcos capítulo 5, versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. No tuvieron miedo del exendemoniado porque ya estaba libre. ¿Tuvieron miedo de qué? Tuvieron una experiencia con el poder de Dios sobre el Mesías. Ellos vieron cómo el Mesías tenía la autoridad del reino y manifestaba esa autoridad, y aún los demonios huían de su presencia. Tienes que imaginarte la escena. Un hombre que asustaba a la región, esos demonios salen y se meten en 2000 cerdos. Es tan horrible la experiencia de los demonios que los cerdos salen corriendo, huyendo, desesperados, a aventarse a un barranco y hundirse en el mar. Y ven esta escena los discípulos y luego ven a ese hombre sentado, tranquilo, en su juicio cabal, y les sobrecoge el temor del Señor. Tienen una experiencia con Dios. Tienen una experiencia con Dios y esa experiencia genera
temor, miedo. Miedo. En Marcos 9:32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿No que mucha amistad? Tenían miedo por la santidad de Jesús en su enseñanza. En Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Es la última subida a Jerusalén, es el último momento, es la última visita de Jesús a Jerusalén, porque Él sabe que en esta visita lo van a crucificar, es la última Pascua a la cual Jesús está subiendo. Y mientras sube, de hecho Jerusalén está en una parte alta y los caminos son hacia arriba, van subiendo a Jerusalén, pero de repente algo sucede en Jesús, que Él empieza a caminar con mayor velocidad, empieza a adelantárselas y su rostro se afirma, lo dice la palabra, se afirma para ir a la cruz. Jesús no fue con miedo, no fue como, ay, no tengo ganas, ay, qué miedo, ay, qué susto. No, Él iba determinado, vamos a darle, vamos a acabar con este problema del hombre, vamos a conquistar el imperio de las tinieblas. Vamos a destruir el poder de Satanás. Voy a recuperar lo que mi familia perdió. Y se adelanta y ellos ven esa actitud, ellos ven esa determinación. Es que es Dios trayendo la salvación, consumando el sacrificio, las profecías. Y Él afirma su rostro, sube, se les adelanta y dice, ellos cuando ven esto se asombran y le seguían con miedo. Con miedo. Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La misma gente que lo asediaba, que lo quería amedrentar, que quería, a cada rato lo querían llevar preso, ¿se acuerdan? Pero todo esto era por el miedo. Jesús emanaba también temor, miedo. En Marcos 16:8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando salen habían ido a llevar las especias para ungir el cuerpo de Jesús y se encuentran con la anunciación de la resurrección. Y la anunciación de la resurrección del Mesías las llena de temor, un temor divino, amados, un temor del cielo. Por eso los discípulos conquistaron al mundo romano, al imperio romano. Por eso hicieron caer al imperio más poderoso de la época con el evangelio, porque era un evangelio en personas que habían adquirido el temor del Señor, que temían a su Dios, que no temían a Roma, no tenían miedo a las cruces y a los martirios y a las persecuciones y a la hambruna y a perder la fama y el buen nombre y perder las posesiones y perder todo el respeto de nadie. No temían al hombre, temían a Dios. Miedo. En el Nuevo Testamento vemos el temor del Señor, el respeto, la reverencia hacia Dios. En Lucas capítulo 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Estaba Jesús ahí en una pequeña aldea llamada Naín y de repente pasó un servicio fúnebre, muchas personas cargando un cajón con el cuerpo de un joven, y atrás de ese féretro venía la mamá. Y la historia era triste. Este joven había muerto joven y esta mujer era su único familiar. No tenía familia, no tenía esposo, no tenía nadie. Era el único que tenía, su hijo joven, y se muere. Y Jesús es movido a compasión.
Se acerca al féretro y lo toca, y en ese momento el joven resucita y se lo entrega a su madre. Le dice: no tengas temor, aquí está tu hijo. Y dice la palabra, y todos tuvieron miedo. La experiencia no fue solo de alegría, que obviamente hubo alegría, pero no fue de: ¡ay, qué padre, qué buena onda! ¡Gloria a Dios! Tuvieron miedo. Tuvieron miedo y empezaron a glorificar a Dios. ¿Sabes que la verdadera adoración viene del temor del Señor? Verdadera adoración. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo, está bueno, del temor del Señor. La iglesia primitiva, la iglesia que es después de la resurrección de Jesús, la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido llenos en las nuevas lenguas. Hechos 5, acompáñeme. Hechos 5, versículo 1 dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Voltéame a ver un momento. El problema no fue llevar la ofrenda. El problema fue la mentira. Ananías pudo muy bien llegar con los apóstoles y decir: ¿saben qué? Sentí de Dios dar una ofrenda y había pensado dar toda la cantidad del terreno, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que tengo algunas necesidades, algunas cosas, algunas cuentas. Y pues como se vendió muy bien, quisiera nada más darte parte de la ofrenda al Señor. No hubiera habido problema. Los apóstoles hubieran dicho: que el Señor te bendiga, que el Señor multiplique tu ofrenda. Gracias por esa generosidad. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Ese no fue el problema. El problema fue una mentirilla. Dile a la persona que está ahí a tu lado: una mentirilla. Hazle como yo lo estoy haciendo. Una mentirilla. Ándale, dile. Una mentirilla. Pues qué, estoy dando una ofrenda. Bien, tengo que aprovechar el gancho, ¿ok? Me perdonan por lo que voy a decir. Tengo que aprovechar el gancho. Hay gente que pide sobres y no le pone nada. Y ahí están los hermanos que cuentan las ofrendas agarrando el sobre. Se me habrá caído por algún lugar. ¿Sabes que eso es la misma mentirilla de Ananías y de Zafira? Es la misma. Querer hacer pensar que está siendo generoso con Dios cuando no lo está haciendo. Vendí una propiedad y dice: llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total. Ahí está la mentira. No era porque dio menos, era por haber mentido, que había dicho que era todo el precio de lo que vendió. No tenía que mentir. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Lo llenó de mentira o lo llenó de codicia? ¿Le mentiste a quién? ¿A quién? Ese es el pecado, hermanos, no la gente, no Pedro, no los apóstoles, no los hermanos que cuentan las ofrendas, por decir el ejemplo que mencioné, porque esto no tiene que ver solo con un sobre. Lo tomé nada más de ejemplo. ¿Sale? Nadie piense que este tema fue por lo del sobre. Pero ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, tú te pudiste quedar con la propiedad. De hecho, pudiste venderla y quedarte con todo el dinero. Es tuyo. El problema es la mentira al Espíritu Santo.
y después venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Qué era lo que faltaba en Ananías y Zafira? El temor del Señor. Faltó el temor del Señor. No nos mentiste a nosotros, Ananías. Le mentiste a Dios. No tienes el temor del Señor. Vienes aquí, participas de nuestra reunión, te haces pasar por uno de los nuestros, tú crees que eres parte de la iglesia, pero no tienes algo elemental, algo básico. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el principio, es la base. Sin base no hay nada. En cuanto Ananías oyó esas palabras, cayó al suelo y murió. Gracias a Dios eso no está pasando hoy, ¿no? Si no, tendríamos a cada rato servicios fúnebres aquí en la iglesia, ¿no? ¿Qué le pasó? Se cayó y ¡pum! Se murió. Checa el sobre. Cayó y murió. Cayó y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron, ¿qué? Aterrados. Toda la iglesia se llenó del temor del Señor. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, la historia no termina con Ananías. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Gran temor se apoderó de la iglesia. Yo le pido al Señor que sin necesidad de que nadie se nos muera aquí, se apodere de nosotros el temor del Señor. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es un Dios celoso. ¿Sabes? Conocí la historia de un pastor que una persona empezó a calumniarlo por las redes. Este pastor fue a hablar con ese joven. Y cuando llegó con ese joven estaba tan molesto con este pastor que lo molestó y lo golpeó. Y tiempo después, sin saber qué pasaba, este joven empezó a experimentar dolores en el estómago y el estómago se le empezó a inflar y murió sin saber cuál era la enfermedad, sin saber el origen. Y antes de morir él dijo: alguien me hechizó, alguien me hizo una brujería. Decía: esto es brujería. No, era la falta del temor del Señor en su vida. El Señor tu Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. También supe de una historia de un pastor que andaba en adulterio y en una grande cruzada. Y el esposo ofendido fue a enfrentarlo con los líderes de la iglesia. Él está saliendo con mi mujer y él dijo: que el Señor me castigue si yo estoy en adulterio.
Y esa misma noche en la cruzada, un bicho que es mortal en África entró en su oreja y no lo pudieron sacar y lo mató esa misma noche. Porque no nada más es hablar bien de los pastores que son ofendidos, también es hablar de los falsos ministros que no tienen el temor del Señor. Invocó a Dios y Dios le respondió. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios santo. Isaías 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solamente Dios se acerca, solamente Dios tiene misericordia, solo Dios muestra favor, solamente Dios es paciente y misericordioso con los humildes, los quebrantados de espíritu, los que se acercan a Él con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde, no con un espíritu altivo, no como quien ve a Dios como mi igual, como te hago el favor de adorarte, te hago el favor de dar mis ofrendas, de darte mi adoración, de ser parte de una iglesia. No, hermanos, con los humildes, con los quebrantados. Sabes, humanamente, físicamente, tú no eres nada, tú no eres nadie delante de un Dios eterno. ¿Te has puesto a pensar en el milagro del bombeo continuo de tu corazón de sangre a tu cuerpo? Es un milagro. Sin pensarlo, sin administrarlo, sin ordenarlo, simplemente tú confías en que tu corazón, segundo a segundo, está bombeando sangre para que tengas vida todo el mundo. Tú no piensas en la respiración, simplemente tus pulmones están funcionando, trayendo oxígeno a tu cuerpo para que tú puedas respirar. Hermanos, un pequeño cacahuatito que se te atora en la garganta y te mueres. Pero el hombre es altivo. El primer pecado de la historia es la altivez, es el orgullo que hubo en el lucero de la mañana. Y el pecado con el cual caímos también fue de orgullo, de rebeldía, de querer ser como Dios, desobedeciendo su comando. Y Dios dice: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Altura y santidad. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron los hombres al enfrentarse a su santidad? Ahí en Isaías capítulo 6, si lo quieres buscar, versículo 1. Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. ¿Cómo es su trono? Majestuoso. No hay otro trono que tú vayas a ver en toda tu vida que se parezca al trono del Señor. Es un trono majestuoso y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, mira la experiencia de Isaías. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando Isaías contempló a Dios, se dio por muerto, porque se dio cuenta que su sola presencia delante de un Dios santo era una ofensa.
yo soy pecador. De labios inmundos significa soy un hombre en pecado. Y he visto al Rey. Estoy muerto. Estoy muerto. Lo sobrecogió una conciencia de pecado. ¿Sabes? El temor del Señor. Tú vas a saber que tienes el temor del Señor cuando en su presencia tu pecado te incomoda. Cuando estás en la presencia de Dios, ya sea aquí, sea en tu casa, sea donde sea, y te das cuenta, estoy viviendo en pecado. Estoy viviendo de cualquier manera. Isaías era un profeta que vivía para Dios, pero la santidad de Dios, la magnitud de la conciencia de la santidad de Dios. Sabemos que Dios es santo, pero no tenemos conciencia real. La magnitud de la conciencia de la santidad de Dios lo hizo entenderlo, que Él era santo y Él era pecador. En Lucas capítulo 5 versículo 8 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido en este pasaje? Jesús llega a un lugar, hay multitudes, quiere predicarles, pero lo aprieta, no puede ni siquiera moverse. Entonces ve 2 barcas ahí vacías. A los que habían estado pescando estaban limpiando las redes, y le dice a Pedro, se sube a una barca, le dice a Pedro: Pedro, aléjame un poquito de la playa. Entonces Pedro se sube ahí con él. Jesús entonces se sube a la barca y puede tener espacio para poder predicarles a todos, ¿no? Y entonces está ahí a unos metritos de la playa, ¿verdad? En realidad era un lago, no tenía en ese momento tal vez oleaje, y puede hablar y empieza a hablar a las multitudes, y Pedro está ahí escuchando a Jesús, y realmente Pedro se da cuenta de que su mensaje, su predicación es verdadera, su mensaje es de los cielos, es un hombre de Dios, es un rabí, y Pedro se está deleitando en su palabra. Y después Jesús termina la predicación y le dice: Pedro, vamos a pescar. Señor, pescamos, salimos a pescar toda la noche y no pescamos nada. Y yo creo que Pedro estaba pensando: Jesús, tú eres bueno para la madera, tú eres bueno para construir muebles, yo soy bueno para pescar. No me quieras a mí enseñar. Bueno, no creo, la palabra no dice eso, ¿no? Pero Pedro pudo haber pensado, ¿no? No fue el día de pesca. Hoy los bancos de peces no andan por aquí, ya lo intentamos. Y aparte, los peces, el mejor momento para pescar es cuando salimos a pescar en la noche, porque no ven nada en la parte alta y no se asustan, no se esconden y los pueden pescar. Ahorita es de día, el sol nos está dando, van a ver nuestra sombra, van a ver, no son bobos los peces, o sea, por favor. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no pescamos nada. Y Jesús, y Pedro: Señor, pero en tu nombre vamos. Se meten, hizo la vela o agarró el remo, no sé cómo era la barca, entran al mar, echan las redes y de repente empiezan a picar muchos peces. Pedro trata de sacar la red y no puede porque es muy pesada, y de hecho la barca se empieza a querer hundir. Llama a los otros cuates, a las otras barcas: échenme la mano por favor, y ahí vienen. Y entre las dos barcas se hundían por la grande pesca milagrosa. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Soy un hombre tan pecador. He visto videos, he estado en lugares donde la presencia del Señor ha sido muy fuerte y gente ha sanado con sanidades impresionantes. Yo estuve en una sanidad donde había un cuadrapléjico con muletas que aventó las muletas y empezó a saltar. Yo estuve ahí
y sobrecogió a la iglesia de gozo. Y es bueno el gozo, pero cuando nos damos cuenta de la dimensión de la santidad de Dios, como tuvo Pedro, Pedro dijo: aléjate de mí, soy un hombre tan pecador y tú eres santo. Temor y vergüenza por el pecado es la reacción inmediata de quienes tienen un encuentro con Dios. Temor y vergüenza por el pecado es la reacción inmediata de quienes tienen un verdadero encuentro con Dios. Y con esto no estoy diciendo que no has tenido encuentros con Dios, encuentros donde has sentido un lloro, un gozo, un consuelo, un perdón, y todo esto es impresionante, esto es bueno, pero tenemos que ir más profundo, más dentro de ese mar de la revelación de quién es Dios. Hermanos, debería incomodarnos ver nuestra situación delante de Dios el día de hoy. Debería incomodarnos ver nuestra situación delante de Dios el día de hoy. No hay temor, no hay reverencia. Venimos de cualquier manera a la presencia de Dios, nos presentamos delante de Dios de cualquier manera, adoramos de cualquier manera. Y gloria a Dios cuando yo he visto que aquí se adora al Señor. Yo no estoy criticando cada momento de adoración que hay aquí, pero debemos ir más profundo en temor y reverencia. En temor y reverencia. A veces fácilmente nos salimos del temor del Señor porque estamos pensando: ¿qué calor hace? ¿Por qué no le ponen a esos ventiladores más agua? ¿Por qué está tan caliente aquí? ¿Por qué hace tanto ruido el niño que está aquí cerca de mí? ¿Por qué no se aprendieron bien la canción los hermanos de la alabanza? Ni se la saben, la están tocando mal. Y estamos piense y piense, dice y dice, imaginando cosas, recordando problemas de la casa, pensando qué voy a hacer cuando aquí yo salga, o diciendo: el pastor está gritando mucho, ya me cansó el oído, o está hablando muy bajito que no le entiendo. Y se nos olvida que se trata de Dios. No se trata de si hace calor o si la predicación es con muchos chistes o con pocos chistes. Se trata de su presencia, se trata de Dios, se trata de un Dios que es celoso, que es fuego consumidor. Acompáñenme a Apocalipsis 1 para ver la experiencia que tuvo Juan. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, Juan dice que se da la vuelta para ver quién le hablaba, y dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. ¿Por qué le dijo no tengas miedo? Porque el temor del Señor lo había sobrecogido. Él experimentó el temor del Señor. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Hay quienes piensan que el Dios del Antiguo Testamento fue el Dios terrible, asustador, y la gente se moría de miedo, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Jesús amigable, simpático, con el que le puedo decir Chuy. No, Él es el Señor.
Y cuando Juan ve a Jesús, le sobrecoge el temor del Sinaí. Cayó como muerto con miedo. Hebreos explica algo. Hebreos está escrito para hacerle entender a judíos y a gentiles cómo la ley y el sistema ritual sacrificial había tenido su tiempo y su propósito se había cumplido en Cristo Jesús. Hebreos explica por qué ya no se van a hacer sacrificios en el futuro, porque cuando fue escrito Hebreos todavía se hacían sacrificios en el templo, todavía existía el templo. Hebreos fue escrito antes de la caída del templo en el año 70. Y Hebreos explica acerca de lo mesiánico, de lo profético que había sido la ley. Pero en sus últimos capítulos, de hecho en el capítulo que habla de la disciplina de Dios, capítulo 12, nos explica algo a nosotros. Y yo pienso que el Espíritu Santo hace 2000 años que mandó escribir el libro de Hebreos, lo escribió para que nosotros entendiéramos algo el día de hoy. Nuestro problema con la pérdida del temor del Señor. Y Él explica en Hebreos capítulo 12, acompañe, versículo 18. Y antes de leerlo, para que usted lo pueda entender con una perspectiva correcta, quiero que entienda qué está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. Está diciendo: no piensen que el Sinaí fue un temor superior o algo de menor cuidado que lo que recibimos el día de hoy. El escritor de Hebreos está diciendo algo. Lo tremendo que vivió el pueblo de Israel en Sinaí no se compara con lo tremendo y asustador que hoy nosotros experimentamos. Lo que hoy tenemos a través de la cruz es mayor, es más sublime, es más alto, es más serio que lo que ellos recibieron en Sinaí. Aquello fue la sombra, aquello fue el preludio, aquello fue la llamada escena, a puesta en escena. Hoy tenemos la realidad. Ustedes no se han acercado a una montaña que se podía tocar, Sinaí, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un impotente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. En cambio ustedes han llegado al monte Sión. ¿De qué habla Sión? Del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Fíjense la advertencia: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz, ¿qué hizo temblar? La tierra. Pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra,
sino también los cielos. Esto significa, ponga atención, amados, esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Sabes? Dios está por agitar todo. Estamos viendo, el mundo está entrando en colapso. De hecho, ya entró en colapso. El mundo está colapsado. Y como Dios le dijo a Isaías: no tengas temor a lo que tienen miedo ellos, ten miedo de mí, de mi santidad, de mi nombre. Hermanos, Dios va a agitar todo, los cielos y la tierra. En Apocalipsis 12 vemos que los cielos se agitan. Dios expulsa a los principados y a las potestades y los avienta a la tierra. Y Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, se lanza contra la iglesia. Los cielos y la tierra una vez más van a ser conmovidos. No como en el Sinaí, solamente la tierra tembló. Ahora todo va a temblar. La esfera espiritual, la esfera celestial y la esfera terrenal también. ¿Sabes qué es lo único que va a permanecer? Aquellos que estén parados en la roca. La roca inconmovible, la roca inabalable, la roca de los siglos, en Jesús. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Está repitiendo las palabras de Dios a Moisés. Está hablando del Sinaí y está hablando de la experiencia. La experiencia del Sinaí fue una sombra de lo que debemos vivir hoy, pero en un mayor nivel, a una mayor escala, porque ahora vemos a Jesús. Ahora vemos el cumplimiento. Aquellos solamente veían las sombras, pero nosotros vemos a Jesús. Debemos adorarlo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Es un Dios celoso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu temor y tu reverencia a nuestro Dios? Necesitamos que Dios una vez más, nos otorgue un espíritu de santo temor y reverencia. Santo temor y reverencia. Porque, iglesia del siglo XXI, lo hemos perdido. Y en este último tiempo esto va a volver a la iglesia. No religiosidad, no religiosidad, temor y reverencia. Yo no estoy, esta predicación es una invitación a ser religiosos. No, santo temor y reverencia. Ahí donde estás, en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí cuando estás hablando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, cuando estás enfrente de tu celular. Santo temor y reverencia. Pero la palabra dice que el que tiene temor no ha experimentado el amor. Está hablando del castigo, está hablando del pecado. Es segunda de Juan o tercera de Juan. No estamos hablando de temor a la ira por el pecado, porque tenemos a Cristo. Temor de un Dios santo, temor de un Dios puro, un Dios que no cohabita con el pecado. Pero que no recibimos la justicia imputada. Sí, hermanos, pero Dios quiere que tú recibas la justicia impartida. No solo la justicia imputada, la justicia impartida. Llegar a ser justos, llegar a practicar la justicia, llegar a ser santos. Temor y reverencia. Dios no cambia. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Ponte de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Párate delante de la presencia de Dios. Párate delante de la presencia de Dios.
Párate delante del Señor, cierra tus ojos y ponte en la presencia de Dios. Danos tu temor, Señor. Danos tu temor, Señor. Pon en nuestro corazón tu temor. Pon en nuestro corazón esa reverencia ante un Dios magnífico, ante un Dios grande y todopoderoso, ante el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y su plenitud. Pon tu temor, Señor, delante de un Dios que pone reyes y quita reyes, que humilla al orgulloso y que levanta al humilde, que saca al menesteroso del muladar y lo hace sentar en la mesa de los príncipes. A un Dios lleno de gracia y lleno de verdad, a un Dios que nos da la oportunidad aún el día de hoy de volvernos a Él. Hoy tú nos das la oportunidad de volvernos a ti y entrar, Señor, en un periodo de arrepentimiento por nuestra vida y nuestra conducta desviada muchas veces de ti. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras prácticas pecaminosas, Señor, las que conocemos y las prácticas que aún, Señor, se esconden de nuestra visión porque son sutiles. Te pedimos perdón por nuestro orgullo y nuestra altivez, por nuestra manera tan desprolija cuando venimos a tu presencia, cuando te adoramos. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de reverencia, nuestra falta de respeto, nuestra falta, Señor, de admiración. Señor, perdónanos porque te hemos encapsulado, Señor, en ideas, en conceptos muy humanos. Te hemos encuadrado, Señor, y te hemos minimizado muchas veces. Te hemos faltado al respeto. Señor, perdónanos, porque venimos delante de ti muchas veces de cualquier manera, aún mintiéndote, como lo hizo Ananías y Zafira en otros momentos. Señor, te hemos mentido, Señor, hemos mentido a tu Espíritu Santo. Gracias porque no ha caído todo el juicio que tú manifestaste en aquel momento y nos has tenido paciencia. Pero te pedimos que el mismo temor que sobrecogió a la iglesia en ese momento nos tome a nosotros el día de hoy, porque tu temor es para vida, tu temor es para vida eterna, tu temor es para enderezarnos, tu temor, Señor, es para ser guardados en Cristo. Tu temor es el principio de la sabiduría. Por favor, iglesia, te pido que en este momento sigas ahí en tu lugar y que empieces a hablar con el Señor. No te quedes callado, no te quedes perdiendo el tiempo. Busca su rostro en este momento y dile al Señor: Señor, derrama en mí tu santo temor, tu reverencia. Cámbiame por la sangre de Cristo.